¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos aretes con plástico encogible. También se le llama plástico mágico, y si quieren reutilizar de empaques de plástico tiene que ser del número 6 de reciclado. Otros elementos que vamos a necesitar para nuestros aretes son precisamente los ganchos para aretes, alfileres clavo cabeza plana, necesitaremos 6, aros para bisutería, plumones permanentes Sharpie, perforadora de papel finita, muy delgada, eso nada más es para hacer el centro de los aretes, y pinzas para bisutería, 3 tipos principalmente, unas de corte, unas para hacer los aritos y otras para aplanarlas, y un mini taladro manual, una esponja de cocina y opcionalmente una perforadora de papel. Si no tenemos perforadora podemos hacer la flor inicial nosotros mismos. Aquí voy a cortar una flor. Esta me va a servir como patrón base para las siguientes. Voy a hacer una más grande, es decir, mi primer flor va a ser la que acabo de cortar, y la siguiente voy a hacerla unos milímetros más grande, utilizando de referencia la misma flor. Como les decía, si no tenemos la perforadora de papel, pues simplemente dibujamos una flor chica y luego una flor más grande. Los estoy trazando en un papel cartulina, es más bien un folder de usado. Aquí me di cuenta que podíamos hacer doblarla y obtener una pieza más simétrica, y la vamos a recortar de manera que ya tenemos 2 moldes de diferentes tamaños. De cada uno vamos a recortar 3 piezas, esto va a ser por arete, en total serían 6, pero bueno, vamos a empezar por un arete. Y aquí voy a auxiliarme de mi perforadora, que fue la flor de tamaño inicial. Vamos a cortar nuestras 3 piezas para empezar, y ahora vamos a trazar la otra. De esta no tenemos perforadora, entonces es trazar la forma sobre el plástico encogible y recortarla. Utilizo un plumón rojo para marcar el contorno, ya que de ese color va a ser mi flor. Ahora con el plumón Sharpie vamos a pintar completamente la superficie de cada una de nuestras flores. Aquí un paso que olvidé previamente es marcar el centro. En el centro vamos a hacer un orificio. Ese orificio nos va a servir para unir nuestras piezas del arete. Estoy marcándolo exactamente en el centro, y una vez que tenemos identificado dónde es el centro, vamos a perforar con nuestra perforadora de papel. Como les decía, esta es delgada, no es muy grande. También pueden hacerlo con un alfiler o con alguna herramienta o con las tijeras, pero con mucho cuidado de no romper el plástico. Aquí ya pinté mis 3 flores, y voy a utilizar la esponja de cocina. La voy a cubrir con una franela, ya que de lo contrario se puede quemar. Vamos a utilizar la pistola de calor. Aquí voy a fijarlo con un pequeño alfiler. Esta es la pistola de calor que vamos a utilizar, y también voy a utilizar una herramienta de modelado que tiene 2 círculos, bueno, 2 bolas circulares, una grande y una chica. Ambas las vamos a utilizar. Si no tienen, pueden utilizar algún otro material o herramienta que sea con puntas redondas. Y aquí calentamos primero nuestra flor, e inmediatamente después, tratando de que sea mientras está caliente, vamos a oprimirla con nuestra herramienta de bola grande sobre la esponja. Esto va a hacer que se curvee y que adquiera la forma de nuestra pieza redonda. Incluso puede tener algo de textura por la franela, y vamos a repetir el procedimiento con la flor pequeña.
pero en este caso vamos a utilizar la bola chica para darle forma. Esto para que no tengan el mismo ángulo de cierre. Aquí podemos ver cómo se ve la pequeña. Se alcanza a distinguir la textura de la franela. Y vamos a insertar nuestras dos flores en uno de los alfileres de bisutería. Aquí, si se fijan, están bastante chuecos, así los venden generalmente, entonces voy a auxiliarme de estas pinzas que son especiales para eso, para enderezar sin causar marcas en el metal. Si se han dado cuenta, muchas pinzas, en cuanto se toca el metal queda mordido el metal, entonces estas pinzas están protegidas por silicones para evitar eso. Ahora, aún y cuando le dejamos un orificio, pues al encogerse el plástico también se encoge el orificio, entonces para ello es necesario utilizar el militaladro para expandir ese orificio y que pueda caber nuestro alfiler. Y así es como queda ensamblada la primera parte de nuestros aretes. Se ve bastante bonita y coqueta la flor, y vamos a repetir el procedimiento para cada uno de los aretes. Vamos a necesitar 3 y 3 juegos, de manera que cada arete va a llevar 3. Y ahora vamos a hacer unos pequeños aros para que se puedan conectar con nuestra argolla. Aquí estoy utilizando estas pinzas que son especiales para bisutería, son completamente redondas, de modo que podemos hacer aros sin que queden cuadrados y quedan con la misma forma de redonda de las pinzas. Aquí nuevamente vamos a enderezar nuestra pieza que se enchuecó un poco mientras la manipulábamos. Estoy auxiliándome de la otra pinza para lograr la forma que quiero, que es prácticamente recto el alfiler. Y ahora vamos a introducirlo en el aro. Como les comentaba, este aro se parece a los de los llaveros que es doble aro. Voy a dejarlo allá a la mitad, nada más para que se quede abierto el aro. Y ahora voy a comenzar con la segunda flor. Cada arete va a llevar 3 flores. A la segunda flor le voy a cortar 1 centímetro aproximadamente, esto para que quede de diferente altura. Y nuevamente vamos a hacer nuestro pequeño arillo que nos va a servir para insertarlo en la argolla. Aquí me estoy auxiliando de otra pinza. Esta sí es dentada, pero estoy tratando de no presionar demasiado, porque cuando trato de aplanar algo se voltea el alfiler, entonces es para mantenerlo en su lugar. También la introduzco en la argolla, aún no las paso completamente, estoy aprovechando que ahorita está abierta para que no me cueste tanto trabajo. Y para la tercera y última flor vamos a cortar unos 5 milímetros, es decir, la mitad. Primero dejamos todo completo, luego cortamos 1 centímetro y luego cortamos 5 milímetros. Esto, como les decía, para lograr diferentes alturas, que nos queden nuestros aretes o las flores de los aretes escalonados y se vea pues con algo de variedad, más que nada por diseño, no es porque sea una razón en específico. Y las estoy poniendo primero la más larga, luego la más corta y luego la medianita, para que no se vea escalerita, sino simplemente pues diferentes alturas. Aquí nuevamente tratamos de alisar nuestro alfiler y lo introducimos en la argolla. Aprovechando que sigue abierto la argollita, voy a poner de una vez el gancho para el arete en esa misma,
Y ahora sí los paso todos. Me auxilio de una pinza para darle vuelta para que sea más fácil. Y así es como queda nuestro primer arete. Si se fijan, las florecitas tienen diferentes alturas y se ve pues bastante coqueto. Vamos a repetir el procedimiento para el otro lado, para el otro arete. Y así es como se ven nuestros aretes ya terminados. Este es un proyecto que va más allá de las 2 dimensiones que generalmente hemos hecho con este tipo de plástico. Ya se ve muy tridimensional y pues hace mucho juego o tiene mucho movimiento, es muy dinámico. Son muy dinámicos estos aretes. Pueden hacer variaciones de los mismos, ya sea con diferentes colores, más flores. ¿Qué más puede ser? Pues la combinación de las mismas. Yo aquí combiné rojo con transparente, pero pueden hacer otro tipo de combinaciones que pues se adapte más a lo que ustedes están buscando. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, por favor regálenme un like o un comentario o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en mi siguiente video. Bye.